coadyuvar, ¿no? Coadyuvar con la sociedad, y además del tema que ya comentamos de, del tema de actualización, de preparación académico. Justamente ayer estuve en el Colegio de Ingenieros Civiles, donde también formo parte. Aquí también me acompaña el ingeniero Ranulfo, aquí el ingeniero David, que también formamos parte del Colegio de Ingenieros Civiles. Recientemente aquí el arquitecto Phil, que también fuimos de los que estuvimos presentes en una especialidad que tiene que ver con el manejo del agua, ¿no? Con el manejo del agua, el impacto pluvial, que es un concepto nuevo y que sirva de paso comentar el impacto pluvial, que vamos a hablar un poquito más adelante. Es un concepto que ya lo tenemos en nuestro reglamento de construcción. En ese sentido, Tuxtla Gutiérrez es vanguardia, ¿no? Pocos reglamentos de construcción, pocas ciudades tienen ya este concepto que es el impacto pluvial. ¿Qué es el impacto pluvial? Vamos a hablar un poquito. Cuando urbanizamos, cuando talamos, cuando modificamos las condiciones naturales del terreno, aquella agua que antes se infiltraba ahora escurre. Entonces surge el concepto de impacto pluvial, de evaluar cuál es el impacto que provoca la urbanización, cuál es el impacto que provoca el desmonte y la tala sobre los escurrimientos superficiales. Realmente el problema de las inundaciones obedece más a que hemos modificado las condiciones naturales del terreno y que hacemos que cada vez que llueva los escurrimientos superficiales se tripliquen o se cuadripliquen, y los escurrimientos que ya existen naturales como el río Sabinal pues sean insuficientes y tengamos que hacer cada vez obras y obras más grandes y más grandes y más grandes. La infraestructura hidráulica existente también se va haciendo cada vez más insuficiente por el tema que ha crecido la ciudad y los escurrimientos se han duplicado y hasta cuatriplicado. Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de solución? Desde ese enfoque, aquí juntamente con los ingenieros del colegio y ahora dentro de la asociación que me toca presidir, pues estamos de alguna forma haciendo sinergia y estamos queriendo profundizar en esos temas y dándole un impulso. El impulso es que la solución a todos estos problemas de inundación, que con estas recientes lluvias pues ya hemos visto que el río Sabinal ha estado a punto de desbordar, hemos visto caos en diversos puntos, hemos visto inundaciones, y estas cada vez van a ser más y más grandes, más seguidas, más frecuentes. Por eso la importancia y la propuesta, como dice ahora, además de anunciarnos como una asociación, pues es impulsar un sistema de manejo y control integral del agua para reducir los riesgos de inundación. Ya lo venimos trabajando, ya lo hemos venido haciendo. Repito, Tuxtla Gutiérrez ya tiene en su reglamento de construcción este concepto que lo refuerza, pero seguimos trabajando en ese sentido, seguimos impulsando este sistema como una solución, ¿no? De repente escuchamos que mucha gente opina, que dice, no, se tienen que hacer más drenes, se tienen que ensanchar los ríos. A la tendencia que vamos, tendríamos que hacer el río Sabinal cada vez más ancho y más ancho. Hace algunos años lo ensancharon aquí, justamente atrás, y quedó un gran canal, pero dentro de pocos años va a ser insuficiente y tendríamos que volver a ensanchar. Entonces, la propuesta no es hacer grandes obras, porque las grandes obras son muy caras. Al final de cuentas, un sistema de manejo y control integral del agua con una visión de cuenca es mucho más económico y es mucho más amigable con el medio ambiente, y es realmente una propuesta que ayuda a reducir los riesgos de inundación. ¿Cómo se logra esto? Pues aquí en nuestra lona he querido más o menos representar algunas cosas, ¿no? La visión tiene que ser una visión de cuenca, ¿no? Porque si solamente analizamos un punto y metemos un tubo, en realidad no estamos
resolviendo el problema, sino simple y sencillamente lo estamos trasladando. Para dar una solución integral hay que tener una visión de cuenca, analizar la cuenca y ver desde el origen de los escurrimientos donde realmente comienza el flujo, donde realmente comienza el problema. Entonces, este sistema de manejo y control del agua integral involucra varias acciones. ¿Cuál es una de ellas? Hacer estructuras de control en la parte alta de la cuenca. Concretamente en Tuxtla Gutiérrez pues somos un valle rodeado de cerros, ¿no? Tenemos la parte esta norte, que es un sistema montañoso, la parte sur donde tenemos la meseta de Cocoya, y entonces ya hemos identificado algunos puntos donde es factible hacer ciertas estructuras de control. En el Colegio de Ingenieros Civiles, durante la especialidad que se estuvo llevando a cabo, inclusive propusimos alguna estructura ahí en la cuenca Bambú, donde está la Procuraduría, esa parte que siempre se inunda, a través de estructuras de control que no son más que presas filtrantes, construidas de gavión o algún otro material filtrante, que el único objetivo es retener, controlar y regular un cierto volumen antes de que afecte aguas abajo. Entonces, si logramos ir controlando el agua desde la parte alta de la cuenca, la parte media, la parte baja, con diferentes acciones, estaremos haciendo un sistema. Otro de los componentes importantes de este sistema es crear parques urbanos que puedan tener la capacidad no solamente de ser un área recreativa, de esparcimiento, sino que puedan tener ciertas características de retener agua, ¿no? Si los parques los hiciéramos deprimidos y mientras dura la tormenta estos se pudieran inundar, entonces estamos mitigando esas estructuras, pues se les ha llamado de detención, porque se han adoptado algunos nombres que tienen que ver, porque estos temas tampoco son nuevos. De alguna forma en otros países como Estados Unidos, en Europa, pues ya se vienen implementando, ¿no? En vez de estar haciendo canales cada vez más grandes, ya se ha adoptado una nueva visión de un manejo y control del agua a través de diferentes metodologías, que pueden ser las obras grises, como también pueden ser obras verdes, o sea, parques, áreas naturales, que puedan permitir la detención del agua y sobre todo la infiltración, para que podamos revertir el efecto que causa la urbanización al impedir que el agua naturalmente se infiltre. Cada vez que llueve, de manera natural, la mayor parte del agua precipitada se debe de infiltrar. O sea, el 80-70% del agua precipitada, naturalmente su destino es el subsuelo. Tiene que recargar los mantos acuíferos. Pero cuando creamos estas superficies impermeables, pues el agua se escurre y no logramos la infiltración. Entonces es muy importante dentro de este sistema crear nichos de infiltración a través de áreas naturales, a través de parques, hacer canales y sistemas de conducción más apegados a la naturaleza, porque eso nos permite la infiltración. Otro de los temas importantes dentro de este sistema es que a nivel de edificación podamos retener las bajadas de las aguas pluviales. Eso ya lo venimos implementando y eso ya está en el reglamento de construcción del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Ya está prohibido hoy en día en Tuxtla Gutiérrez, para nuevas edificaciones, para nuevos desarrollos, tirar el agua de lluvia directamente a la calle. Tenemos que hacer una cisterna, tenemos que hacer un tinaco y retener cierto volumen, que es el que se calcula aquí con los ingenieros que ya han tomado la especialidad, pues ellos son los expertos en calcular ese volumen para poder construir una cisterna con la capacidad suficiente para retener ese impacto que provoca la urbanización. Ya después de la tormenta, si queremos, tiramos el agua, o si no, la usamos. Hoy en día que vivimos tiempos también donde el agua se vuelve un recurso limitado, donde a pesar de que en Chiapas hay mucha agua, pero a veces no hay agua, o que los sistemas a veces son tan eficientes, por ejemplo, ahora con tanta turbiedad, pues dejan de funcionar las potabilizadoras, ¿no? Entonces el agua de lluvia se vuelve una fuente importante de abastecimiento que se puede aprovechar al menos en los servicios.
Entonces este sistema involucra varias acciones, como ya dijimos, control en la parte alta, media, baja, hacer estas estructuras, inducir la infiltración con pozos de infiltración, trincheras de infiltración, sistemas de drenajes más naturales, obras para controlar la erosión, porque en un problema de lluvias, de escurrimiento, no solamente es la parte líquida, sino la parte sólida. Cada vez que hay un escurrimiento, viene una parte líquida, pero también una parte sólida importante, ¿no? Va arrastrando piedra, lodo, y al final de cuentas, eso también afecta y forma parte del escurrimiento total. Entonces también el tema del control de la erosión forma parte de este sistema. Doctor, en fin. Doctor, perdón, sí. Disculpe, lo que pasa es de que ciertamente lo técnico que usted está manejando es muy correcto, o sea, qué bueno que lo tengan muy claro. Sin embargo, tenemos que bajar esto a las políticas públicas. Digamos en Tuxtla Gutiérrez, que es donde nosotros ahorita ustedes van a tener incidencia. ¿Cómo le va a hacer su asociación para que toda esta investigación que tiene pueda incidir verdaderamente en una política pública? Y le voy a explicar por qué. Porque estamos hablando que desde hace 12 años hay un mapa de riesgo en Tuxtla Gutiérrez y saben perfectamente dónde se va a inundar cada cosa, ¿eh? Saben, es más, yo vi cómo hacen una gráfica donde como una lluvia va a afectar a tal o cual lado. Digamos aquí cerquita, nada más, atrás de esta parque donde está el botánico. Toda esta zona, todo el agua pluvial se va al drenaje y el drenaje acaba con eso. Estamos hablando de que el drenaje sigue llegando al río Sabinal, ¿no? Entonces, estamos viendo que cada vez las lluvias son más cortas, pero súper intensas. Entonces, ¿cómo es que la asociación va a poder incidir de que todo este proyecto que tienen, que es ambicioso y que se nota que ya lo estudiaron y que lo tienen perfectamente claro, puede incidir cuando ya existe también esta situación y no se ha hecho nada? Dicen los políticos que no les gusta enterrar el presupuesto porque no lo pueden presumir, necesitan presumirlo, ¿no? Y entonces todo esto que se puede hacer está enterrado y no lo pueden presumir. ¿Cómo es que van a hacerlo? O sea, ciertamente técnicamente ustedes ya lo saben, pero ¿cómo van a llevarlo esto para beneficio de la sociedad? Claro, Perdón, ingeniero, sí. Me gustaría que las preguntas y respuestas fueran al final de tu exposición, ¿sí? Okay. Para que tú tienes una secuencia. Yo aquí tengo ya elaborada una pregunta, pero ustedes esperan un momento. Doy respuesta a esa y continuamos, y si hay otras más, con mucho gusto, ¿no? Okay. Estamos aquí para responder todas y con mucho gusto, pero respondo esa. Pues justamente, a mí me toca ahora estar en esta asociación y por eso estamos haciendo, y estuve ayer con la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles, donde también somos parte, para hacer una firma de convenio y colaborar conjuntamente en esto. Ya en el colegio ya hicimos esta especialidad donde formamos un conjunto de ingenieros para que tengan la capacidad de poder dimensionar, diseñar estas estructuras. Desde Protección Civil se está exigiendo que para la autorización de la licencia de construcción previo se requiere sí o sí tener este estudio, y no solamente el estudio, sino ya el proyecto ejecutivo de la estructura con sus dimensiones. Entonces sí, ya es una exigencia. Yo creo que ya se avanzó, ya se dio un paso importante, aunque hace falta mucho que hacer todavía, y en eso estamos. Hace poquito también hicimos la propuesta a nuestro presidente municipal en el tema concretamente del bambú, de hacer estructuras de control en vez de meter tubos. Y es una propuesta mucho más económica, es una propuesta mucho más amigable, y se está analizando. Ya es ganancia también que ya se esté analizando esa propuesta. Todavía no se está ejecutando ni se está pensando, pero por lo menos ya está ahí analizándose, ¿no? Entonces, sí, ya se está avanzando, hay mucho que hay que hacer. Por eso estamos haciendo esta sinergia. Queremos hacer ya pronto esta firma de convenio. Yo ayer hablé con la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles para hacer este convenio, esta firma de colaboración para trabajar conjuntamente en estos temas y tener sobre todo una visión propositiva. Yo creo que a los colegios, las asociaciones, nos toca tener una visión propositiva y de proponer, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros. Ya los políticos serán
ven si lo ejecutan o no, pero por lo menos nosotros propondremos. Y eso lo haremos, seguro. Pues vamos a continuar, creo que ya con esto di un poquito de respuesta. Pero en esencia, pues esto es lo que estamos queriendo impulsar, no solamente en Tuxtla, sino también en Chiapas. Al final de cuentas, la asociación, yo represento a Chiapas ahora. El sábado, no, el viernes antepasado, no el sábado, en el Día Nacional del Ingeniero, escuché con atención una participación del director del organismo Frontera Sur, de la Comisión Nacional del Agua, donde dice que ya anunció un programa hídrico en toda la costa Chiapas para hacer desde el diagnóstico, caracterización y proponer precisamente un conjunto de soluciones que tiene que ver más con una visión integral de cuenca que solamente estar poniendo tuberías o poniendo bordos, ¿no? Entonces, en esencia, pues esta es la propuesta, esta es la propuesta que estamos queriendo, no queriendo, que estamos trabajando. Ya hemos dado algunos pasos y estamos todavía queriendo dar otros pasos más grandes, pero ahí vamos, ¿no? No sé si hubiera más preguntas, yo creo que en esencia esto es. Sí, ingeniero, ¿cuántas, de acuerdo a los estudios que hicieron, cuántas microcuencas tendrían que ser necesarias en Tuxtla Gutiérrez para evitar los problemas que ya mencioné? Híjole, pues tradicionalmente hay identificado como 21 arroyos, y todos importantes, pero si pudiéramos priorizar los más importantes, ya dije uno, el bambú, por todos los daños que ocasiona en la zona de la Procuraduría, ya lo hemos analizado, ya hemos hecho un anteproyecto. Para hacer el proyecto ejecutivo hay que hacer pues todo el conjunto de estudios con más a detalle, hacer los estudios de impacto ambiental. Esa parte no la tenemos. Hicimos en el colegio un anteproyecto, es decir, los cálculos hidrológicos, hidráulicos, la propuesta más o menos de la estructura. Hemos también analizado y revisado el arroyo Cerro Hueco. El arroyo Cerro Hueco es otro de los arroyos importantes en Tuxtla Gutiérrez, son escurrimientos perennes y esa parte también ya se ha poblado mucho. Entonces se han identificado problemas pues ya diversos. Es otra cuenca que ya hemos estudiado, que estuvimos estudiando también durante la especialidad. Hicimos algunas propuestas ahí que se quedaron, pues estas se quedaron un poquito menos que un anteproyecto, ¿no? Pero estamos ahí participando y estamos colaborando. El arroyo San Roque, sin duda, para mí es el más importante de todos los tributarios del río Sabinal. Ya hace algunos años tuvimos una muy mala experiencia en el embovedado, que se colapsó, cayó una vivienda, también hubo muchos problemas. Se corrigió de alguna forma, pero se corrigió como normalmente se corrige, ¿no? Nada más se puso un parche, se le dio vuelta y se le puso una estructura, pero la realidad es que no se ha resuelto el problema de forma integral. Pues por ahí también tenemos el Pomarrosa, que también estuvimos analizando, porque hay un proyecto ahí de unas viviendas grandes en Ciudad Maciel y pasa por un lado y abajo provoca muchos problemas, y entonces propusimos también ahí que se hiciera una estructura de control, además que en el desarrollo de de Ciudad Maciel pues hicieran un conjunto de lagunas, trincheras, en fin, ahí estuvimos trabajando aquí con el ingeniero Ranulfo. El Potinaspac seguramente también es uno de los que ocasionan muchos problemas. Pues no sé si aquí el ingeniero que también nos pueda informar, decir, ingeniero David, ¿qué arroyo crees que sea también importante? Yo creo que los que acaba de mencionar son los que más injerencia tienen por la longitud, la pendiente y sobre todo las zonas donde interactúan, que son prácticamente zonas muy pobladas, y eso obliga a reducir los cauces y ha detonado ciertas situaciones de socavaciones, que se rompan los drenes, que colapsen viviendas y todo ese tipo. Pues agregar alguno sería Pomarrosa. Por ejemplo, el Pomarrosa, que es muy grande, ahí en la calle se hace un canalito. ¿De qué tamaño se hace el canalito? ¿Como de 1 metro? Exacto. ¿Y de profundo? Como 80 centímetros.
O sea, el final del arroyo se traduce en un canalito de 80 por 1 metro y entonces siempre ahí se hacen los cuellos de botella. Y como bien decía, el Atlas de Peligros y Riesgos de Tuxtla es 2013 cuando se modeló el río Sabinal. Hay una propuesta que estamos queriendo que poder colaborar, que nos den la oportunidad de actualizar los mapas de inundación de no solamente el río Sabinal, sino todos sus afluentes. Eso sería un gran logro si se hace, de tener una ciudad con los mapas bien actualizados, hasta dónde se puede inundar, para poder realmente hacer una verdadera gestión del riesgo. Cuando digo hablar de hacer una gestión integral del riesgo, pues un tema muy recurrente es decir, si estoy en zona de inundación, ¿qué debo hacer? Reubicar un asentamiento en zona de inundación o hacer pequeñas obras que puedan reducir el riesgo y decir, bueno, o un poquito de las dos cosas, algunas reubicaciones, algunas estructuras que puedan reducir el riesgo y garantizar, bueno, la gente puede vivir ahí, ¿no?, con un riesgo mucho menor. Adelante. Está legalizada la construcción de una cisterna, está legislado la construcción de una cisterna en las obras nuevas, o es únicamente en el bando municipal de Tuxtla Gutiérrez. De ser así, ¿cómo se va a determinar la profundidad o las dimensiones de esa cisterna? Ya bien sea legislado o por medio del bando municipal únicamente de Tuxtla. 2. Mencionas la siembra de bambú. ¿Hasta dónde es redituable económicamente? Porque no se trata únicamente de tener el agua pluvial, el deslave y todo eso que ocasiona la erosión y bla, 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 sino que también hasta dónde puede ser remunerable. No recuerdo en este momento qué tipo de árboles estaban llevando a cabo sembrar a la orilla de los ríos, precisamente para obtener. Entonces, mi pregunta son esas. ¿Está legislado por todo el estado de Chiapas o es únicamente el bando municipal de Tuxtla? Y si el bambú es redituable económicamente. Ok. El tema de la legislación del impacto está nada más en Tuxtla Gutiérrez. O sea, hasta ahorita en el reglamento de construcción y también en el reglamento de protección civil municipal de Tuxtla Gutiérrez es donde está fundamentada la obligación de hacer estudios de impacto y calcular estas cisternas o estos, no solamente cisternas, pueden ser otras estructuras, pueden ser pues tinacos, trincheras. Si solamente aplica hoy en día para Tuxtla Gutiérrez la obligación de hacerlo. En el reglamento de construcción hay varios artículos que hablan sobre él. En uno de ellos, para desarrollos, fraccionamientos habitacionales, industriales, comerciales, plazas, etcétera, habría que hacer los estudios y determinar el impacto pluvial. ¿Cómo se determina? Así muy fácil lo voy a comentar. En hidrología hay un concepto que se llama precipitación efectiva, que es la fracción de la lluvia que escurre. Entonces yo calculo la precipitación efectiva en condiciones naturales, o sea que no hubiera nada, no hay proyecto, hay solamente... Y después calculo la precipitación efectiva sembrando el proyecto, es decir, el desarrollo habitacional, industrial, comercial, y entonces la diferencia de precipitaciones efectivas, es decir, de lo que escurre, multiplicado por el área afectada, me da un volumen que técnicamente es el impacto pluvial, ¿no? Así de sencillo se calcula. Pero también está previsto en el reglamento que para edificaciones, por ejemplo, alguien que va a hacer una casita nueva en un predio de 15 por 8 metros, ¿no?, que son los terrenos ahora, entonces el reglamento de construcción dice, por cada 100 metros de techumbre, tendrás que disponer de 1 metro cúbico. Si tienes 100 metros de techumbre, tendrás que hacer un tinajito de 1 metro cúbico y bajar las aguas pluviales ahí. O sea, realmente tampoco es una medida tan drástica que digas que tengan que hacer grandes obras, ¿no? Inclusive las casas viejas de antes, ¿no? Esta es una casa vieja que era de mi abuelo. En algún lugar tendría algún tanquecito donde las bajadas ahí quedaban y pues servía para el baño, claro, para lavar. Y es un poquito recuperar eso, ¿no?, que antes hacía en las construcciones de antes.
Antes se cosechaba el agua de lluvia en los tejados, ¿no? Entonces es un poquito volver a tratar de recuperar esa práctica. Ahora el agua la tiramos a la calle de forma indiscriminada y las calles se vuelven ríos y el agua en la calle llega al río y el río dice, espérate, yo esta agua no la reconozco porque me estás agregando más agua de la que yo siempre he transitado durante mi vida, ¿no? Entonces te la regresa y te inundas. Entonces por eso sí la importancia de tener bien claro y consciente de por qué realmente ocurren las inundaciones, ¿no? Y yo creo que cada quien puede hacer algo desde nuestra vivienda, ¿no? Cosechar un poquito, tener un nicho verde, tener un lugar donde meter el agua. Aquí en su casa, pues yo hice unas bajadas, metí agua ahí en una cisterna, otra por acá, ahí tengo un pozo de infiltración, digo, cosas ahí por lo menos tratando de, y la otra pregunta, a lo mejor me confundí, no es el bambús, es el arroyo, pero sí, tiene razón, hay ciertas variedades de plantas y hay un pasto que se llama vetiver que sirve para... El vetiver es un pasto que tiene la característica de hacer una raíz muy profunda y darle mucha resistencia al suelo. Entonces, eso se le puede poner en los taludes o cerca de los arroyos y eso permite amortiguar. Yo concretamente en este momento estoy trabajando en unas lagunas ahí por la zona del Campestre y los voy a invitar cuando termine, porque todavía está en proceso, pero sí estaba pensando en eso. Cuando ya estén las lagunitas funcionando y bien bonitas y todo, los voy a invitar para que vean cómo funciona. ¿Sí? Oiga, ingeniero, y entonces, este sistema... Vamos a poner unas vetiver ahí, ya vi quién me las vende, y voy a poner unas vetiver para ver cómo funcionan. Y entonces, para estabilizar, porque ahí lo que hicimos son lagunitas, hicimos excavación y conformamos bordos, y para que los bordos no se nos vayan a ir, vamos a ponerle algunas especies ahí que nos den estabilidad a los bordos. Le pregunto, ingeniero, si el sistema que ustedes están planteando de alguna manera vendrá a reducir estos riesgos de las alcantarillas tragapersonas que ahora se están presentando en Tuxtla Gutiérrez. Sí, o sea, la propuesta es lograr que la infraestructura que existe pueda volver a funcionar. ¿Qué ha pasado con la infraestructura hidráulica que está no solamente en Tuxtla, sino en muchas ciudades? Además de que se ha solvado, pues además la capacidad se ha vuelto insuficiente porque la ciudad ha crecido y se han multiplicado, triplicado los escurrimientos. Entonces, si logramos hacer un sistema de control y desasolvamos las alcantarillas que existen, pueden volver a funcionar. Ahora, el tema es, pues si hacemos alcantarillas muy grandes también son un problema, ¿no? La verdad es que también son temas ahí de que una alcantarilla, una boca de tormentas, pues debe estar bien protegida, ¿no? Pues tiene su acero y todo para que no pase nada ahí. Entonces también es otro tema que de repente las alcantarillas por el fierro a veces se las llevan, ¿no? Siempre ha pasado, ya tiene tiempo con esa situación, pero sí la idea es que implementando un sistema de control y manejo, la infraestructura hidráulica pueda volver a funcionar, desasolvándola, creo, ¿no? Primeramente. Y no hay necesidad de meter nuevas tuberías, que es muy costoso. Yo he escuchado que la propuesta de solucionar algunas cuencas es muy cara. Meter tubos son millones de pesos, ¿no? Son cientos de millones. Contra esta propuesta es mucho más barata, ni en 10%, y puedes resolver y reducir riesgos en una proporción grande y sobre todo con una cuestión más amigable al medio ambiente, ¿no? Algo importante también es retener el agua. ¿Por qué? Si retenemos el agua desde arriba, estamos permitiendo la infiltración y que se recarguen los mantos acuíferos, que al final de cuentas son y han sido una fuente muy importante de abastecimiento, ¿no? Y no solamente depender del agua superficial del río Grijalva, que cuando se enturbia, pues tenemos que parar la potabilizadora hasta que se calme, porque si no, no funciona.
Pero bueno, ahí Está está bien, la respuesta. muchas gracias, No sé, otra ingeniero. pregunta, sí. Hablando precisamente de ese tema, el tema de la obra pública debería regresar a ser más amigable con el medio ambiente, es decir, menos cemento y más medio ambiente precisamente para la retención de agua. Claro, pues es lo que estamos también queriendo promover dentro de esta asociación, de nuestro colegio. La infraestructura verde, claro que es bienvenida. También se han hecho intentos dentro del municipio de poderle dar cabida a la infraestructura verde. Y por supuesto, ahora que vivimos tiempos de mucho calor, de sequías, lluvias extraordinarias, pues es tiempo de volver a lo natural. Muy Es bien. tiempo de regresar a lo natural, es tiempo de decir no estamos haciendo bien las cosas. Si seguimos con la tendencia de poner concreto, cemento y más calor y lluvias rápidas y repentinas y viene la lluvia y es un tobogán, tenemos que ir pensando. Ayer lo compartí, ayer veía yo de estas nuevas que se hacen vía Zoom, ¿no?